Hola, muy buenas tardes. Nos presentamos, somos María Herranz y Manuel Leira, socios de Nexo Arquitectura, y venimos a contaros nuestra experiencia de los últimos, casi 20 años profesional. Intentaremos que sea una presentación divertida, amena y que podáis aprender un poco más sobre nosotros. Bueno, aquí volvemos a salir los dos, representados hace ya unos cuantos años. Esta aventura que vamos a ir viendo, la verdad es que es muy divertida, le hemos dedicado muchísimo tiempo. Aquí trabajamos en Madrid, en donde en esta pequeña selva intentamos inventar nuestros proyectos y nos sirven de inspiración la naturaleza para cada uno de los retos. Esta es una tabla que vamos actualizando cada poco, cada vez que ganamos o perdemos un concurso. Lo último, perderlo, lo perdemos casi siempre, es decir, 9 de cada 10 veces, y que una de cada 10 pues nos podemos ir a cenar y a festejarlo, porque cada vez que ganas realmente es una satisfacción, es un porcentaje bastante razonable, el 10%, es más o menos el mismo que gana Norman Foster, lo único es que Foster pues hace 10 veces más y por lo tanto gana un montón más, pero 1 de cada 10 es más o menos razonable dentro de las condiciones de los concursos. Arrancamos en 2006, muy cerca de llegar, tenéis que imaginaros en plena burbuja inmobiliaria. Nosotros acabamos de acabar la carrera y nos hicimos un Europan eligiéndolo por el lugar más al sur de todos los que había. Os recomiendo que os presentéis al Europan. Es un proyecto, o sea, una manera de concursar interesante. Aprendes un montón de cosas. También se aprende geografía. Nosotros este primero lo hicimos en Reggio Calabria, en Italia, y los podéis presentar hasta que dejéis de ser jóvenes, lo cual nosotros acabamos de dejar de serlo, jóvenes entendidos por el Europan, que son 40 años. Este proyecto que se hizo en Italia, como ya he dicho, no se llegó a construir, era un proyecto bastante atractivo de vivienda con usos múltiples, y el alcalde de Reggio Calabria, al sur de Italia, cuando llegamos, lo que nos preguntó es ¿qué es el Europan? Con eso entendimos que el proyecto no tenía muchos visos de construirse. Lo que sí se construyó, y fue el segundo concurso que ganamos, fue este parque de la memoria, en el cual fue un spin-off del Europan, porque conocimos allí a una gente italiana que nos invitó a participar con ellos en un concurso para un parque memorial, para una tragedia horrible que se había producido en San Giuliano de Puglia, también en Italia, por un terremoto en el que habían muerto un montón de niños dramáticamente en una escuela por un terremoto. Y entonces inventamos este proyecto a través de unos juncos que está construido, y la verdad es que estamos muy orgullosos de él, y nunca sabes dónde puede aparecer la oportunidad de un proyecto. En muy poco tiempo después ganamos este concurso que iba como a cambiarnos la vida. Eran 1.300 viviendas, que siguen siendo muchísimas ahora mismo, y que ganamos para el IBIMA en 2007. Se trataba de hacer una vivienda realmente muy radical, donde resumíamos en 18 torres de 18 alturas con un mega jardín en los Berrocales, lo que en su momento era un tremendo campo y ahora está todo urbanizado, dándole una calidad paisajística a toda esa cota cero enorme, lo que podría ser un planteamiento parecido al de Benidorm, pero llevado a la vivienda colectiva. Tampoco se hizo y llegamos solo a hacer unos estudios previos, pero bueno, aprendimos bastante de vivienda. En esa época de los concursos estaba la famosa Ciudad de la Justicia, que como esta charla engloba tantos años, pues la Ciudad de la Justicia ya se está construyendo de una manera totalmente distinta, pero en su momento se planteó como una serie de tartas que provenían de un master plan del proyecto general en el cual cada uno de los salía a concurso cada uno de estos cilindros. El de la justicia, perdón, el registro civil, quedamos segundos aquí es donde te casabas, y creíamos que era muy atractivo que hacer siempre como un atrio y un zaguán y un umbral por el cual pasabas en esta muela. En esta misma ronda, aquí veis 4 ejemplos con 4 resultados distintos. El único que nos dieron aquí algún tipo de mención es el de abajo a la izquierda, que es el contencioso administrativo con ese proyecto que era un árbol. El resto, pues la fiscalía, servicios y lo penal, pues son todo horas y horas y horas y horas y horas ingentes que no os podéis imaginar, intentando inventar cómo hacer un cilindro de maneras distintas con un programa realmente muy difícil, que no conseguimos nada, pero de nuevo también aprendimos mucho sobre juzgados. Justo después ganamos este concurso, que era el Centro de Accesibilidad Universal para cuando Madrid iba a ser olímpico. Llegamos a hacer el proyecto de ejecución
nos permitió también indagar mucho en la línea deportiva. Hemos hecho bastantes centros deportivos que luego os contaremos. Es un programa que somos deportistas y nos gusta mucho el deporte y nos encanta proyectar sobre el deporte, y creo que en el deporte aparecen también muchas posibilidades de diseño interesantes. En este caso, que se llamaba el Parque Plegado, lo que intentamos siempre hacer lemas que se puedan explicar por sí solos. Un parque plegado, un parque que se plegaba en la fachada y hacía como enroscarse en torno a ese límite entre lo exterior y lo interior a todas las pistas deportivas que dentro, que eran como una máquina. Aquí veis algunos de los dibujos del proyecto de ejecución que se llegó a hacer. No se construyó porque Madrid, desgraciadamente, no fue olímpico. En esa época, como ahora, pues no parábamos de concursar. Hacíamos más concursos de vivienda, seguramente, que ahora. Aquí veis concursos en los que quedamos segundos, mencionados, con todo tipo de propuestas. Como ya veréis, formalmente no nos casamos con ninguna línea. Nos interesa que las cosas sean atractivas, singulares, innovadoras, muy preocupadas por el medio ambiente, y a partir de ahí que salga lo que sea mientras que tenga calidad y tenga interés. El Europan, como os decía, es un concurso interesante. Nosotros pensamos que teníamos que aprovechar casi todas las oportunidades que nos daba temporalmente las distintas convocatorias. Empezamos con la primera, en la que quedamos primeros, luego ya solo fuimos a peor. En la del 2008 conseguimos en Europa 9 un segundo premio que nos permitió ir a Oslo a la conferencia y conocer a muchos colegas muy interesantes. Y luego ya en Lisboa, que es el que veis a la derecha, nada, y llegamos a hacer otro que ni siquiera está en la presentación. Ejemplos que nos dieron premios e investigaciones sobre determinados programas, como esta hospedería en pendiente, donde nos resolvimos como con esta gran caída. También este proyecto correspondía, que estáis viendo, al Madrid Olímpico. En este tuvimos una mención. Trataba de hacer un gran programa de recibimiento de todo lo que iba a ser la Villa Olímpica. Nos movimos por todo Madrid haciendo un montón de concursos que en esa época convocaba más, el concurso del Colegio de Arquitectos, cosa que estaba muy bien y nos permitía a los un poquito más jóvenes que ahora hacer más concursos sin solvencia. Fue en San Fernando de Henares y la verdad es que, en Alcalá de Henares, y la verdad es que fue bastante interesante. Aquí veis una experiencia curiosa. En el 2011 nos seleccionan, ante nuestro asombro, junto con el que luego se convertirá en nuestro socio, el ya fallecido, Andrés Perea. Nos seleccionan a Big, a Zaha Hadid, a un estudio francés que nunca recuerdo, y a nosotros para competir en un concurso restringido en Tirana, Albania. Ahora es un poco más famoso, en el 2011 no lo conocía nadie, para hacer el programa de una mezquita y un centro religioso. Hicimos el proyecto que veis a la izquierda, un proyecto súper complejo con unas bases infernales, donde uno de los requerimientos era pues, que ninguno de los fieles podía estar separado, y perdimos de la manera más absoluta con Big, que el proyecto que veis es el que está abajo a la derecha, con un proyecto donde se saltaba todo lo que para nosotros eran bases intocables. Llegó Big, puso una canción de XX y sacó una maqueta espectacular, y nos quedamos todos con una cara de no haber entendido nada. Y aprendimos la importancia crucial que tiene la comunicación dentro de los concursos. Otro concurso en el que tuvimos un tercer premio en el Palacio de Congresos de Cuenca. Si no recuerdo mal, creo que es un proyecto que ni siquiera el primer premio se llegó a realizar. En el 2014 hicimos nuestro primer polideportivo construido, que es este centro GoFit en Peñagrande, a través de una concesión donde nos presentábamos con la empresa GoFit. Aprendimos mucho, sobre todo de las tripas de este polideportivo. Los polideportivos tienes que saber mucho sobre cómo son los registros deportivos y cómo son las mecánicas para no producir errores dentro de tu edificio. Estas son unas viviendas en Pozuelo que realmente son muy atractivas, son unas viviendas turísticas que tienen muchísimo éxito y que no paran de alquilarse, con un volumen muy limpio, con la combinación con la madera, que luego veréis que también lo utilizamos en muchos de nuestros otros proyectos, la madera con elementos más neutros. Aquí la madera la usamos, pero la madera quemada. Este fue un concurso que se hizo para una vivienda unifamiliar. Sí, también los concursos, aunque os parezca chocante, se pueden hacer para una vivienda unifamiliar. Competimos contra grandes estudios, como por ejemplo Arqueaga, en San Vicente. Y bueno, ganamos por un volumen, creo que puro, interesante, discreto, pero con una capacidad singular importante. Y la madera quemada en Galicia, donde estaba este
estaba porque no se llegado a construir, estaba esta vivienda que intentaba mimetizarse con el paisaje e intentar ser una pieza singular para el usuario, pero con muy poco impacto sobre el paisaje. De esta también salió una segunda oportunidad, que es la vivienda de unos familiares de la anterior y que tenía esta sensación de este pájaro casi que se posa en medio de la pendiente o insecto que está simplemente tocando durante unos segundos el terreno. Siempre es situación que nos ha interesado no transmitir la sensación de que hay una cimentación y que las cosas pesan muchísimo. Jugamos en los proyectos muchas veces con la magia de esos efectos. Aquí, en este caso, en un concurso en Torrelavega, en la Lechera, un proyecto que está ahora mismo construyéndose el primer premio y que nos encantará ver cuando esté abierto, que intentaba equilibrar el programa cultural de Torrelavega y Santander, que ahora mismo está muy desequilibrado, y planteaba la regeneración de esta antigua lechera, que fue primero azucarera y que luego fue un centro cultural que se había quedado en desuso y un centro de eventos, y ahora mismo lo estaban intentando recuperar. Descubrimos el ladrillo que estaba atrás, las fachadas que están ahora mismo, y sirvió como de eje vertebrador de la propuesta, que aunque nos gustaba mucho, pues conseguimos un quinto premio y poco más. Aquí veis algunas imágenes más. Siempre la imagen en nuestros proyectos tiene mucho peso, no tanto solo para contároslo o para contarlo al jurado ni para describirlo, sino desde el punto de vista de la investigación del proceso y de cómo averiguamos cuál es la forma y el funcionamiento de cada uno de los proyectos. Usamos desde el arranque el mundo del 3D. Hemos hecho colaboraciones con muchos estudios. Es una de las razones por las que el estudio se llama Nexo. Creemos que no solo somos un estudio, sino un nexo entre otras oficinas, colegas o que nos pueden dar acceso a todo tipo de proyectos. Confiamos mucho en ese sistema. Permite que no tengas que crecer de manera enorme para llegar a proyectos muy grandes. Este es el caso de un concurso restringido que nos unimos con Remculjas, con OMA, que lo cual fue una iniciativa realmente interesante para un restringido en Azca. Un proyecto que se está haciendo y que en el centro veis un anillo, que es una de las ideas que nosotros proponíamos, manteniendo la arboleda actual para conseguir poner de acuerdo al juego de cotas tan difícil que hay en Azca, y es una de las ideas que luego ha recuperado el ayuntamiento y los organizadores de Azca para el proyecto que se va a hacer, con lo cual siempre es interesante que ideas que tú has propuesto, como en este, que no ganaron, pues que luego puedan llevarse a cabo. Aquí veis justo este anillo del que os estaba hablando y es un gran resolvedor, ¿no?, de la topografía compleja que tiene Azca y que puede ser en algunos momentos hasta peligrosa. Pues nosotros planteábamos una continuidad a través de este anillo que lo resolviese. Paralelamente a este concurso estábamos haciendo también este otro concurso que tampoco se ha llegado a ejecutar ni siquiera por el ganador, que creo que ganaron Cruz y Ortiz. Este es un edificio para la Administración de Hacienda en Madrid. Se llamaba 40 grados porque es la inclinación exacta y más eficaz para conseguir mayor captación de energía, y por eso aparecían estos triangulitos inclinados con 40 grados. Bueno, el jurado no nos valoró mucho. Este otro proyecto, que es el de la estación de San Martín, otro súper restringido de los que se montaron en Madrid. Restringido me refiero porque hubo que entregar primero toda una serie de currículums tremendos para conseguir llegar a la segunda fase, y de nuevo nos asociamos con OMA. Había sido una experiencia muy interesante en la primera y nos asociamos de nuevo con ellos y fue realmente muy interesante. Estuvimos en este caso colaborando con uno de sus partners, con Rainier de Graaf, y ellos tuvieron una visión conjunta con nosotros muy interesante, que estuvo cerca de ganar el concurso, que es que fuimos la única propuesta de las 10 que no tenía torres. Se trataba de generar un barrio. Realmente ellos me refiero a OMA, pusieron mucho el interés en las cualidades de la Plaza Mayor. De aquí veis esta maqueta, que es de los primeros días de las reflexiones del concurso, que nos llevó 3 o 4 meses y nos llevó hasta el final, en una propuesta que lo que generaba sobre todo es barrio. Aquí veis, todas las torres que veis no son del proyecto, sino las que ya existen, o bien las 4 torres o 5 torres, más el resto que se van a hacer en Madrid Castellana Norte. Pero no planteaba ser un juego más de torres como el resto de las otras 9 propuestas, sino de generar un barrio muy accesible, con una escala dentro de lo que cabe humana. El error aquí, o el planteamiento que no se llegó a entender por parte del jurado, es que intentábamos equilibrar la edificabilidad entre la Castellana, que la veis al fondo, y la Avenida de Burgos, que está en este primer plano, porque entendíamos que en el futuro iban a ser lugares igual de valiosos, cosa que por ahora todavía Madrid no ha conseguido.
Bueno, aquí veis muchas de algunas de las infografías a las cuales les dimos 1000 vueltas. El gran reto de este proyecto era resolver un centro de aproximadamente 300 metros por 300 metros, gigante, donde están las vías, y que teníamos que conseguir que fuese un sitio habitable, accesible, agradable, con una calidad paisajística alta. Y bueno, se hicieron estos árboles que eran una muy buena idea compartida, pero que yo creo que tuvieron una formalización un tanto dura. Este es un proyecto ya mucho más reciente, de hace un año y medio, 2, que es un concurso de nuevo restringido para el que conseguimos a través de mezclar nuestra solvencia con Junquera Arquitectos, con un estudio Pater. Gracias, María. Y fue también un proyecto con el que tenemos muchísimo cariño. Era un proyecto hecho de hoja de palma, era para el Club Deportivo, la Unión Deportiva Las Palmas, y que va a ser un estadio mundialista. Inventamos un estadio que pudiera dar cabida a los 13 días que no hay partido, porque realmente si lo piensas solo hay un partido cada 2 semanas, como mucho, en la liga, y en los otros 13 días tienes muchas veces espacios abandonados o no usados, no aprovechados por la ciudad. Nosotros planteábamos todo lo contrario, ¿no? Si podía ser un espacio que estuviese cercano al parque, abierto, ofreciendo soluciones paisajísticas, siendo bajito, no queriendo avasallar con su arquitectura. Eso se conseguía ya que ahora mismo estaba enterrado, y lo que hacíamos es florecer con un edificio que fuese de nuevo jugando con esta sensación de gravidez que os hemos contado en otros ejemplos. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que cuanto más lo veo y lo contamos en charlas, más atractivo nos parece. Aquí veis un ejemplo construido en Madrid de un proyecto que hemos hecho con Urbex Arquitectura, de un hotel en el centro de Madrid, en la calle San Bernardo, que está funcionando de manera increíble, y que, bueno, el mundo hotelero, que ahora mismo también es una de las vértices de nuestro desarrollo profesional, es realmente interesante. Aquí este fue uno de los grandes piscinazos, o tirarnos a la piscina sin agua, porque realmente estábamos muy contentos de este proyecto del Centro de Congresos de Alicante, un concurso que se convocó hace 3 años, y con un pliego en una parcela maravillosa cerca del agua, donde proponíamos pues este juego con estas grandes conchas de bambú que permitían una sombra que entendíamos que era como la reducción del lujo, no del lujo, sino del máximo confort en torno al agua, tener una sombra filtrada como de un gorro de esos de paja, más estar cerca del agua y poder tener una sensación de confort total, ¿no? Aquí lo veis, con un borde en el agua que te abría las puertas para visitar Alicante, que está al fondo, que allí lo veis con el monte de, me voy a equivocar, Santa Cristina, pero vamos, que creo que ahí me voy a equivocar, y una de las torres del paseo principal. Y bueno, ganó una propuesta totalmente inversa, que espero que funcione bien, pero una propuesta como mucho más cerrada, más contenida. Entonces queríamos abrirlo a la ciudadanía, a que tuviese mucha actividad, a que esos palacios de congresos casi cerrados, donde solo se abren cuando hay eventos, pues teníamos una visión como mucho más urbana y abierta para que se pudiera producir. Aquí veis alguna de las infografías. Este es uno de los proyectos más conocidos que tenemos, que es la nueva sede de Metro de Madrid, un proyecto que aún seguimos con él y aún seguimos persiguiendo ese jardín central público que esperemos que se pueda construir. Aquí veis una de las piezas construidas, que es la de la nueva sede de Metro de Madrid. Es como eran las cocheras hace 50 años, un sitio maravilloso donde se arreglaban los trenes en el final de la línea 1, y este era el jardín que contemplábamos en la parte central, un jardín con todos esos elementos recuperados de las cocheras, como un jardín público, museo, que todavía seguimos batallando para que se construya. Aquí veis cómo las recuperábamos. Y bueno, esta es un poco la estética de cómo quedaría este jardín con la pieza del fondo que sí que está construida. Damos mucho de importancia a la obra, a los detalles, a las texturas, a la honestidad. Aquí veis este hormigón, que es la estructura de este proyecto, donde peleamos porque se mantuviesen las coqueras, de manera que se entendiese que eran de hormigón, que no eran metálicas, que cada una era distinta, nos pareció bien. Y aquí saltamos un proyecto también reciente que se va a empezar a construir a finales de año, que son unas viviendas en San Sebastián, en el País Vasco, construidas con la tecnología del CLT, hasta donde esa tecnología nos permite, que son las 9 plantas en el volumen alto, descansando sobre un zócalo de hormigón necesario para conseguir las viviendas que queremos. No son viviendas, son alojamientos estacionales para gente mayor y para gente joven, en un barrio muy consolidado como Riberas de Loyola, y que estamos muy ilusionados para conseguir dibujar por fin. Llevamos 5 años en esta carrera. Nada es fácil ni nada es corto, pero hay que ser muy batallador y
y continuar. Es un proyecto que ganamos hace 4 años en la nueva sede de Aguas de Murcia, que ahora mismo está entre proyecto básico y proyecto de ejecución. Son los proyectos que tenemos más cariño. Es un gran botijo, es como conseguir el lema de que no haya que usar el aire acondicionado en Murcia. Ya entendéis que no es una empresa fácil. Aquí ves las plantas y estas grandes piezas cerámicas que hacen un atemperamiento y aquí veis un hotel en Tenerife que, bueno, estamos en proceso de construcción. Y aquí una de las obras que estamos, que es el Centro Insular de Deportes. Bueno, este Centro Insular de Deportes, como veis, es un edificio existente que es del año 1987, que tiene este tipo de pinta cuando nos lo encontramos para hacer el concurso. Entonces, nosotros planteábamos aquí desnudarlo y quedarnos como con sus elementos más significativos para nosotros, quitándole todo el ruido que tiene a su alrededor y dejando la esencia que para nosotros es la pista. Y detrás tiene otro edificio que no se ve desde aquí ahora mismo, pero era un gimnasio. Ese sí lo demolemos y lo hacemos nuevo. Entonces, hacemos un concurso que, como veis, lo que hacemos es mantener el graderío de hormigón existente, hacer un nuevo edificio en la parte de atrás y todo ello unido por una única piel que unifique todo en un mismo volumen, que no se entienda en dos partes como lo eran hasta ese momento. Entonces, estos son unos esquemas de las propuestas que hicimos y luego tuvimos que ir, de hecho, varias veces al ayuntamiento por cosas que se debían modificar para cumplir con todo. Nosotros, como veis aquí, tenemos unas demoliciones de las cosas que vamos quitando, como se ven en las grises, y luego lo que mantenemos, esa cercha que nos parece espectacular, ahora lo veréis, es una cercha de cedro que la queríamos mantener a toda costa. En un principio también pensábamos que podíamos mantener sus correas, pero luego vimos que por las nuevas exigencias de las normativas, a pesar de que esa cubierta siempre funcionó, ahora mismo las exigencias son mayores y se tienen que implementar las secciones. Pero bueno, en principio esta fue la propuesta que planteamos en un inicio, que ha variado porque, como os podéis imaginar, todos los proyectos están vivos y van variando, no solamente desde el concurso, pues desde el concurso al anteproyecto hay unas ligeras variaciones al básico y ya no tenemos esa cercha que sale hacia el exterior que se ve en esta parte ahora mismo hacia la Plaza de los Derechos Humanos, que es la que estamos viendo, sino como que se hace más sencillo. Este sería el recorrido que hacemos alrededor de la pista, que lo que queríamos es darle que la importancia del deporte también sale fuera, no está solamente dentro del edificio, aparte del edificio gimnasio, que es el que se ve ya cerrado. Toda esta, en un principio, que estaba cubierto por esas moles acabadas en un GRC. Nosotros los habíamos quitado, tenían muchísimas escaleras, habíamos limpiado todo y para dejar el gesto más sencillo establecíamos este recorrido de pista circular alrededor del edificio. En este caso mira hacia la avenida Marítima, que también no es solamente el mar enfrente, pues también tenemos ahí una gran vía de tráfico. Estas son las cerchas que finalmente, las que van hacia la izquierda que estáis viendo, que finalmente acabaron cayendo por un tema de alturas específico con el ayuntamiento y entonces la volumetría ha variado en ese punto, pero aquí tenéis más o menos lo que era un antes y un después. A pesar de que parezca tan diferente, en el fondo hemos preservado toda la esencia de lo que es la bombonera de la pista, ¿no? No hemos querido nunca tocar esa parte. Aquí os vamos a enseñar el proyecto, donde, como veis, todavía está manteniendo esas dos cerchas superiores que hacen que tengamos una cubierta plana arriba para todo el tema de los paneles solares, aunque haya un volumen al aire libre, pero es cubierto, digamos, para los paneles solares. ¿Qué ocurrió según avanzaba el proyecto? Bueno, pues que la normativa no nos permitió hacer una cubierta plana arriba, con lo cual tuvimos que bajar la cota y quedarnos de esta manera, en esta sección. Entonces tenemos una cubierta inclinada, más o menos como la existente, pero con unas mejoras actuales en cuanto a acústica, térmica y además para la posición de los paneles solares nos permite que no haya unas perforaciones, que luego eso tengamos problemas en la obra y dejar el edificio de la derecha, el nuevo, más bajito, que es el destinado a piscina, que la piscina, bueno, todo ese edificio está nuevamente, es nuevo, de nueva construcción, menos la cimentación. Nosotros nunca hemos tocado la cimentación porque
todo esto que está aquí pegado a la avenida marítima tiene un peligro de inundación grave. Entonces, ya nos dijeron muchos de los edificios vecinos que habían tenido problemas con los sótanos, sin embargo, en el nuestro nunca jamás los había habido. Entonces, nuestra premisa ahí fue: no se toca la cimentación, cualquier nueva actuación estructural que se haga tiene que ser acogida por la cimentación existente. Por lo tanto, era una premisa y como veréis, bueno, estas serían las plantas del edificio. Como veréis, aquí lo tenemos también, se mantienen esos dos sótanos, una primera planta baja, que es lo que aloja los vestuarios, salas de prensa, todas las circulaciones desde ambas entradas que tenemos desde atrás, desde Derechos Humanos o desde la Avenida Marítima. Y luego ya la primera planta sería, bueno, una única planta, que sería la de la pista con el anillo circundante alrededor, más las otras plantas ya se alojan en el edificio nuevo. Esto es el edificio en su estado original. Nosotros desmontamos esa cubierta y dejamos las cerchas, como veis, y para construir las nuevas, para llegar a tener esta pinta, para construir las nuevas tenemos que mantener unas ciertas cerchas puestas, que esto se verá ahora un poquito más adelante, que mantienen la rigidez de todo el conjunto para que no se desmorone. Esto sería una vista aérea o nocturna con unos estudios de iluminación que se están haciendo a día de hoy todavía y se van haciendo pruebas diferentes, ¿no? Porque, bueno, queremos iluminar de la manera más sencilla posible y más a la vez eficaz con un poco el entorno. Esto sería la entrada. Y esto sería la piscina por dentro, que tiene una cubierta también panelada en madera, las salas de máquinas, la Plaza de los Derechos Humanos, que aloja la piscina, estaría mirando hacia allá. Y aquí, bueno, pues vamos a contar un poquito el proceso de obra. Primero sería el desmontaje. Nosotros empezamos, según entramos, pues empezamos a guardar ciertas cosas, porque aquí tenemos dos tipos de demolición. Una demolición que es, por así decirlo, una cirugía, es una demolición selectiva, que es la que nos tiene que mantener el pabellón de la pista, porque allí nos vamos a quedar con casi todo, pero tenemos que tener cuidado cuando vamos quitando las cosas para que no se derrumben las partes que queremos existentes y sobre todo no se dañen, no se deterioren. Y luego vamos encontrándonos pues joyas tipo pues los asientos. Queremos guardarlos porque podremos hacer intervenciones a futuro con ellos. En el cartel de por ejemplo, o sea, del CID, el parqué. Pues el parqué es algo que lo fuimos guardando porque el propio Cabildo quería luego tener un detalle con todos los miembros que habían participado, los clubes, regalándoles como una pieza con el parqué en el que habían jugado tantos y tantos años, ¿no? Estas serían las letras que hemos guardado del cartel del Centro Insular de Deportes que estaba en la entrada para colocarlas en un futuro. Y luego tenemos toda la parte trasera, que es así, es por volumen, o sea, demolición por volumen más al uso porque se tira completo el edificio. Esta es, aquí todavía no habíamos demolido la cubierta, pero veis, este es el plan de cómo se tiene que hacer esa demolición de cubierta. Hay unas piezas que son las verdes, que esas se tienen que quedar puestas para darle rigidez al conjunto. Y cuando ya vengan las piezas nuevas, se sustituirán inmediatamente unas por otras. Veis, aquí tenemos un estado a medias y un estado ya con la cubierta completamente quitada, pero con las cerchas, con las piezas antiguas aún de las correas. Este sería el corredor perimetral, que también, pues como veis, fijaos las vigas cómo quedan. Nosotros desde allí luego llevamos un voladizo. Hemos tenido que suplementar esas secciones de viga, siempre teniendo mucho cuidado que efectivamente la estructura existente es la que manda y la que sigue transmitiendo todos los pesos hacia la cimentación existente, que nunca se va a tocar. Lo cual también ha sido un tema para el saneamiento, como podéis imaginar. Esto es que de repente tú vas levantando y te encuentras que las losas abajo no son como estaban en los planos de proyecto continuos, sino que tienen saltos y hay diferentes cotas. Y además teníamos un problema porque
todo este edificio tenía un peso, que cuando nosotros lo demolemos, el peso queda abajo en escombros, pero tenemos que implantar unos medidores de las mareas, de los niveles de marea que están a cada una de las esquinas del edificio, porque si vienen unas mareas fuertes, la marea sería capaz de levantar la losa hacia arriba. Entonces tenemos que ver además porque esto se hace en un momento muy crítico que es cuando va a haber las mareas vivas. Bueno, no es que se haga ahí, sino que está en ese proceso. De tal manera que tenemos que tener previsto un sistema de carga de pesos cuando se le ha quitado todo el vaciado, por si acaso, rapidísimo, que es a base de contenedores, porque en un principio planteábamos los acopios, pero los acopios no eran suficientes y además quedaban al exterior y no todo podía estar al exterior. Entonces ya estaba todo cuadrado con las empresas suministradoras de contenedores para colocarlos en los puntos estratégicos y llenarlos de agua, de tal manera que no se nos levantara el edificio, literalmente se pusiera a flotar. Estos serían estos piezómetros que os decíamos que colocábamos para medir las mareas, estaban en esa zona. Aquí veis una fotografía desde el edificio de al lado. Y esta es la estructura. Bueno, pues primero sobre la marcha tuvimos que darnos cuenta que teníamos que reforzar la capa de compresión de todos los forjados. Por lo tanto, cada nivel de nuestro piso subía 10 centímetros. Es algo que no estaba previsto en proyecto, porque estaba muy deteriorado ese hormigón, estaba casi como una arena. Entonces tuvimos que hacer unos refuerzos con mallazo. Este es el nuevo voladizo que hace la pista luego de correr. Esto sería montando los primeros muros de contención, que son los que luego van a albergar los vasos de las piscinas, los vasos de expansión. Aquí veis cómo va creciendo la estructura de hormigón, que es de hormigón hasta toda la parte nueva, es de hormigón hasta la planta baja. Y una vez que superamos la planta baja, porque además está manteniendo los muros perimetrales, una vez que superamos esta planta, subimos ya en estructura metálica, en la parte nueva. Es una manera como muy honesta de trabajar, porque es lo antiguo, que ese hormigón se queda en hormigón, lo que prevalece también de hormigón en el otro edificio, lo mismo. Y sin embargo, ya cuando subimos nuevo, lo hacemos en estructura metálica por dos motivos. Uno, por los plazos de ejecución y dos, por el peso. El peso era determinante para no dañar a la estructura, a la cimentación existente. La fachada es una fachada que es con lamas de bambú. El bambú es un material que hemos investigado muchísimo, que tiene las dos vertientes buenas, tanto de la madera como de un elemento técnico, puesto que es madera natural, pero prensada y unida con unos linimentos que lo hace mucho más resistente que cualquier otra madera, pero sigue siendo madera natural y además da el aspecto. Entonces, ¿va evolucionando en el tiempo hacia el gris? Sí, lo hace, pero lo hace de una manera mucho más paulatina que una madera natural que podríamos haber puesto aquí, o de acolla, o un alerce, o cualquier otro elemento. Entonces, bueno, hemos hecho muchos estudios para ver cuáles son las proporciones entre separaciones de lamas, la profundidad de las lamas, etc. Y el resultado, pues, esta es una muestra de esa madera que teníamos en el estudio y que se empezará a colocar dentro de poco. Y esto, por ejemplo, pues sería una muestra que nos hicieron pues con unos acabados para proteger al hormigón visto, que vamos a ver que son unas veladuras. Nosotros pensamos dejar el hormigón visto en toda la parte de lo que es el corredor de la pista, toda la grada, y entonces se quedaría con un acabado de este tipo. Y bueno, esto es lo que os podemos contar. Ya está bastante más avanzada la obra, pero hasta aquí tenemos. Y nada, muchas gracias espero que os guste esta píldora de nuestros últimos casi 20 años. Y bueno, encantados podéis entrar en la página web del estudio, en nexo-arquitectura.com y bueno, encantados de haberos contado nuestra historia. Un saludo.